importante del Evangelio, celebrando la muerte, resurrección, la pasión, donde sabemos que la razón de nuestro ser y de estar aquí en este lugar es Jesús. Y yo creo que este fin de semana, si algo Dios quiere hacer, es algo glorioso, algo victorioso. Y sabemos que en cada tiempo de fiestas, sabemos que Dios siempre hace algo inusual, algo que no estaba en el plan, en el diseño, y algo que nosotros como iglesia debemos de saber y tener, escucha esto, es que cualquier cosa puede pasar. Dígalo, cualquier cosa puede pasar. Y bueno, vamos a tener un fin de semana glorioso. Mañana por la mañana, de verdad no te puedes perder el mensaje que Dios va a traer a través de mi esposa, a hablar acerca de la cebada, y algo que no te puedes perder, porque sé que Dios va a hablarte. Pero hoy, lo estamos celebrando la pasión, la resurrección de Jesús. Y sabemos que el mundo celebra tal vez este tiempo como un tiempo para vacaciones, un tiempo relajado, un tiempo donde sabemos que dicen por ahí no hay que comer carne, porque si comes carne te comes el cuerpo de Jesús. No hay que barrer. Mi mamá siempre decía, en estas fechas no se barre ni se lava porque le barres la cara a Jesús. Pero sabemos que como iglesia eso no es lo que significa este tiempo. Aunque sabemos que no celebramos una fecha como tal, celebramos un acontecimiento, el acontecimiento más grande de la historia. Celebramos el tiempo donde nuestra vida, a través del sacrificio que hubo en la cruz del Calvario, Jesús pudo cambiarnos y pudo transformarnos. Así que hoy prepárate, porque Dios va a hablarte, pero no solamente Dios va a hablarte. Dios va a ministrar tu corazón, pero también Dios va a llevar a recordarte la razón, el propósito por el cual estamos en este lugar, pero sobre todo saber cuál es nuestra fuente de vida. ¿Cuántos dicen amén en este día? ¿Lo creen conmigo? Y antes de iniciar, quiero leerte en este día y quiero enseñarte que la cruz es un puente que conecta un mundo imperfecto con un Dios perfecto. Una vez más lo repito, la cruz es un puente que conecta a un Dios perfecto hacia un mundo imperfecto. Y sabemos que el mayor acto de amor, la mayor hazaña, lo que hasta el día de hoy, miles y miles de años estamos hablando, es esa cruz. Es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso me encanta esto, porque la cruz es un puente que conecta un mundo imperfecto con un Dios perfecto. Y antes de entrar en la historia, quiero hablarte un poquito acerca de las fiestas y darte una introducción, a por qué celebramos el tiempo de Pascua y por qué nosotros creemos en la Pascua. Bueno, para nosotros los hijos de Dios, la Pascua simboliza y significa la redención de nuestros pecados. La Pascua para el pueblo judío significa la salida de la esclavitud de Egipto. Pero para nosotros, Jesús es nuestro cordero inmolado. Para el pueblo de Israel, cada año tenían que matar un cordero, y este cordero tenía que estar perfecto, sin manchas, y la sangre de ese cordero tenía que ser puesta en los linteles de cada hogar, para cuando el ángel de la muerte pasara de largo. Dice la Biblia que donde estaba la sangre de aquel cordero, el ángel pasaba de largo. Para el pueblo de Israel, la Pascua significa la salida de la esclavitud de Egipto. Pero para nosotros, los hijos de Dios, significa la salida del pecado, la redención del pecado. Donde Jesús, me encanta esto, donde Jesús fue a la cruz del Calvario y llevó nuestros pecados. Ese lugar que a nosotros nos correspondía, ese lugar que nosotros debíamos de cargar. ¿Qué crees? Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. Y con esta introducción,
Si podemos ponerle un título a esta enseñanza, le he titulado El mayor acto de amor. Y quiero que le digas al lado, el mayor acto de amor fue en una cruz. Recordemos algo tan importante, que la cruz del Calvario en aquellos tiempos no era el mejor escenario que alguien podía morir. La cruz del Calvario no era el escenario más romántico o más que la gente quisiera desear. Recordemos que la cruz del Calvario, escucha esto, la cruz del Calvario, morir en una cruz era para los peores criminales. Por eso vemos en la Biblia que Jesús estaba rodeado de criminales. Porque la muerte en la cruz no era para cualquier persona. Pero vemos en la Biblia que la Biblia nos enseña que Jesús, siendo hombre y siendo Dios, no conoció el pecado. Vemos en su palabra que la Biblia dice que Él fue traicionado y a causa de eso fue arrestado. Vemos en la Biblia que Jesús hizo milagros, prodigios, sanidades. Alimentó a multitudes, sanó a ciegos, limpió a leprosos. Y vemos que Jesús hizo muchas y muchas hazañas. Vemos en la Biblia que Jesús se sentaba con pecadores, les predicaba el evangelio. Vemos que Jesús hablaba palabra de ciencia, profetizaba, daba parábolas, enseñaba. En otras palabras, Jesús, un hombre perfecto. ¿Y cómo te explicas que un hombre perfecto, con un historial, donde es más, me encanta, porque la Biblia dice que Él fue tentado en todo? La Biblia dice que también fue llevado al desierto y fue probado en su identidad en el poder. ¿Cómo te explicas que un hombre llamado Jesús, con un historial tan perfecto, murió en una cruz donde morían los peores criminales? Y es que es aquí donde nace esta enseñanza. El mayor acto de amor fue en una cruz. Y tal vez, a veces no podemos entender por qué en una cruz. Porque quiero enseñarte esto. La cruz es locura. Repite conmigo, la cruz es locura. Y quiero que vayamos a la Biblia y leamos lo siguiente. 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 dice: me explico. El mensaje de la cruz es para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, ¿cuántos salvos hay en este lugar? Este mensaje es el poder de Dios. La cruz es el método de crucifixión más cruel que cualquier persona podía sufrir. Vuelvo a repetirte, por eso es que Jesús estaba rodeado de criminales, porque los peores criminales morían en una cruz del Calvario. Y Jesús tomó ese lugar que cada uno de nosotros debemos o deberíamos de haber tomado. ¿Y qué crees? Jesús murió por nosotros porque nos ama. Sí, nos ama a pesar de saber que fallamos. Nos ama a pesar de saber que cada día vamos a tropezar, pero que vamos a buscar a Dios una vez más. Es decir, Jesús nos ama con nuestras virtudes, pero también con nuestros defectos. Ahora, claro, eso no es un justificante para decir, bueno, si Jesús me ama con mis virtudes y defectos, entonces es la condición en la cual me tengo que quedar. No es así. Estamos en este lugar, estamos en la iglesia, no porque seamos perfectos. Estamos en la iglesia porque cada día estamos buscando un cambio y estamos buscando una transformación. Ahora, Jesús dice en la cruz del Calvario: a mí nadie me quita la vida, yo la doy en rescate. En esto, dice la Biblia, consiste el amor de Dios,
en que nosotros siendo pecadores, Cristo nos amó primero. Ahora, pregunta, es más, quiero que respires. Ya se me está ahogando, hermano. Una vez más, respire. Y puedes sacar el aire. Pregunta, ¿qué tú tuviste que hacer para que Jesús te diera aliento de vida? Es por amor. Es porque nos ama. No tuvimos que hacer nada, méritos para que Jesús nos diera la vida. Simplemente porque nos ama. Y ¿sabes qué, iglesia? Escucha lo siguiente. El acto más revolucionario de la historia de la humanidad es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Vuelvo a repetirte, no estamos hablando una fecha. Estamos recordando el sacrificio donde Él murió por nosotros. Él entregó su vida por nosotros. Pero no solamente eso, sino que dice la Biblia que en esa cruz del Calvario venció el pecado, venció la muerte, venció la enfermedad, venció el problema. ¿Alguien lo cree conmigo en este día? Así que diga al lado, en este tiempo de Pascua, recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. Porque sí, iglesia, la cruz es una señal de amor. Es una señal de amor. Sí, la cruz es una señal de amor. No hicimos nada. Es más, la Biblia lo explica y dice que difícilmente alguien, a ver, yo no soy padre, pero los padres siempre dicen, por mis hijos yo doy lo que sea. Yo doy La vida. la vida. Pero tú sabías que esa descripción no es como tú y yo la decimos. No es como yo por mis hijos. No, la Biblia no dice un padre daría la vida por, no, la Biblia dice difícilmente. Es más, quiero que lo leamos en Romanos capítulo 5 versículo 7. ¿Y cómo dice? Habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quienes se atrevan a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en cuando todavía éramos ¿qué? Cristo murió. Difícilmente. Jesús no titubeó para hacerlo. Es más, en una ocasión vemos que Pedro, imagínense Pedro, Jesús estaba dando un discurso y Pedro llama a Jesús a sola y ¿qué le dice? Lo reprende, lo regaña. ¿Por qué vas a dar tu vida? Pero Jesús tenía en claro cuál era el propósito, la misión, lo que significaba morir en una cruz. Por eso la Biblia dice que es difícilmente alguien daría su vida por alguien justo. Hay quienes se atrevan, pero ¿cómo lo pone la Biblia? Como difícil. Veamos entonces cómo algo tan importante se convirtió en nuestra fe. ¿Qué significa? Si usted toma apuntes, anote lo siguiente. La cruz significa que Jesús tomó mi lugar. La cruz significa que Jesús llevó mi dolor. La cruz significa que el reino de Dios ganó sobre las tinieblas. La cruz significa el perdón de nuestros pecados y el reencuentro y la conexión con Dios. ¿Qué más? La cruz significa la coronación de Jesús en la tierra. La cruz significa la bendición en el cielo y en la tierra. En otras palabras, tu punto de acceso a Dios no es tu perfección, es la obra de la cruz del Calvario. Una vez más lo repito, tu punto de acceso a Dios no es tu perfección, es la obra de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué no repites conmigo en este día? Mi punto de acceso no es mi perfección,
es la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta noche. ¿Y por qué no oramos en este día? Señor, te damos gracias por tu presencia y gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que hoy tu palabra no regrese vacía. Te pido que tu amor, tu bondad y tu misericordia hoy venga a nuestras vidas, Señor, y que la palabra no regrese vacía. Te damos a ti toda la gloria, te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale ese fuerte aplauso a Jesús. Entonces, nuestro punto de acceso con Dios no es nuestra perfección, sino la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Veamos entonces, Jesús no es un hombre derrotado, sino un hombre exaltado. Jesús no es un hombre derrotado, es un hombre exaltado. Por lo tanto, algo que nosotros, y te di este preámbulo y esta historia y recordarte y refrescarte, que la cruz es el punto de partida, pero también recordarte que la cruz no es un amuleto. Aclaro, si usted lo quiere traerlo aquí en dije y ponerse la cruz, no hay ningún problema. Pero la cruz no es un amuleto. No es de que usted venga a Drácula, saca la cruz y le dice vete, porque no es un amuleto. Tampoco es como los futbolistas que antes de entrar hacen y entra y se persignan como 10 veces y no sé qué, y por la señal de la Santa Cruz de nuestros, ¿qué más? Yo iba catecismo. Es tan, una vuelta peinada, persinada, amén. No, la cruz no es para eso. La cruz no es que usted pase a una iglesia y se persina. No, eso es culpabilidad. Eso es vivir en culpa. Recuerdo que cuando yo estaba muy pequeño, en la primaria siempre, en la primaria donde yo estudié, había una iglesia pues cerca. Y cada vez que yo me portaba mal, la culpabilidad me decía, tienes que ir, si no me equivoco, al santuario, al Santísimo, y tienes que decir 10 Padres Nuestros. Tienes que persinarte 10 veces. Y literalmente era la culpa. Porque cuando tú vives la cruz, escucha esto, y vives el perdón en tu corazón, y Cristo está en tu corazón, no tienes que pasar por cada iglesia y persinarte. No hay problema que usted la quiera traer, pero quiero decirle algo, no es un amuleto. No es un amuleto, porque la cruz no se vive o no se porta en el exterior. La cruz se porta en el interior. Sí, amén. Y todos los días. Amén. Y todos los días. Entonces veamos. Repite conmigo, la cruz no es un amuleto. No es un amuleto. Y a veces nosotros, conscientemente o inconscientemente, tenemos la cruz y tenemos a Jesús como un amuleto. Pero no te preocupes. Jesús me encanta porque cada cosa que Él vivió en la tierra, Él nos dio una enseñanza. Vayamos a Juan capítulo 6, versículo 24. Regresemos un poco atrás, antes de la crucifixión. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron ¿a dónde? A Capernaum, buscando a Jesús. Cabe recalcar, el contexto es que Jesús había alimentado las multitudes. ¿Ok? Entonces Jesús se desaparece.
Y dice la Biblia que la gente fue a buscar. Dice que Jesús alimenta, toma a este niño, ¿ok? Alimenta a las multitudes, los discípulos incrédulos. Porque claro, usted tiene que saber esto. Antes, ¿cuál es el orden o qué es lo que pasó antes de que Jesús fue a la cruz del Calvario? Repite conmigo. Unas semanas antes Unas semanas se conoce se conoce como la semana del milagro. como la semana del milagro. ¿Qué pasó en esa semana? Lázaro, los milagros sucedieron, la resurrección, yo soy la vida. De ahí que viene la entrada triunfal. La traición de Judas, la cruz del Calvario, sábado de silencio y domingo de resurrección. Y Jesús estaba sanando, ministrando. Y dice la Biblia que las multitudes lo seguían. Repite conmigo, las multitudes lo seguían. Y quiero que usted recuerde esto. Y las multitudes tenían hambre. Entonces Jesús, dice la Biblia, que vio a un niño, le entregó los panes y los peces, los multiplicó y la Biblia dice que las multitudes fueron alimentadas. Entonces la gente estaba contenta. La gente estaba agradecida porque dicen, oye, imagínate, trae el combo completo. Me predica, me sana, me restaura y todavía me alimenta. Y dice la Biblia entonces que Jesús vio esa acción y se fue al otro lado del mar o del río, del lago, del agua. Y dice entonces lo siguiente: entraron a las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús, hallándole del otro lado. ¿De dónde? Le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque has visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que es vida eterna o que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos si te crees? Imagínate, la gente los alimentó, les predicó. Y Jesús dice: a ver, ustedes simplemente me están siguiendo porque yo ya les di de comer. Escucha esto: cuando nosotros tenemos a la cruz del Calvario como un amuleto, significa que nuestra vida no está siendo dirigida por el amor que le tenemos a Cristo, sino por nuestras necesidades. A este pueblo no estaba siendo dirigido, así está bien, no estaba siendo dirigido, escucha, por el amor que tenían hacia Jesús. Este pueblo estaba siendo dirigido por la panza. Sí, porque el hambre te puede dirigir. Cuando Jesús estaba en el desierto, ¿con qué fue tentado? Con panes y peces. Cuando tú tienes hambre de Dios, eres dirigido por Dios. Pero cuando tienes hambre por la carne, eres dirigido por la carne. Por eso debemos de aprender: no pretendamos seguir a Jesús todos los días si únicamente nos alimentamos una vez a la semana. El pueblo dice, Jesús le dijo: ustedes me están siguiendo porque les di de comer, porque he saciado su hambre. Le preguntaron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo:
esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Y le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios, escucha esto, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. La gente que estaba buscando ¿qué? Saciar su necesidad. ¿Qué quiero enseñarte con esto? Que a veces nosotros únicamente estamos siguiendo a Jesús para que supla nuestras necesidades, para que resuelva nuestros problemas. Pero amigos, no podemos seguir a Jesús por nuestras necesidades, porque a Jesús no lo seguimos por lo que nos pueda dar. A Jesús lo seguimos por lo que Él es. A Jesús no lo seguimos por nuestras necesidades. Lo seguimos porque el acto que hizo en la cruz del Calvario no tiene valor, no tiene precio. Y rescató nuestra vida, nos compró, nos redimió, nos dio vida eterna. Por eso, iglesia, nosotros no podemos seguir a Jesús por nuestras necesidades. A Jesús lo seguimos por lo que Él es. ¿Sabes por qué? A veces nosotros seguimos a Cristo por necesidades. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos en problemas, cuando estamos agobiados, buscamos a Dios. Oramos como nunca. Si te habías alejado y hay problemas, vuelves a la iglesia. Entonces significa que Cristo para ti es un amuleto. Pero amigos, Cristo no es un amuleto. Repite conmigo: Cristo no es un amuleto. Y Él se dio cuenta de esa actitud. Veamos entonces qué dice la Biblia. Lo leemos junto a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Jesús les dijo: nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Quién es el pan de vida? Jesús acababa de realizar uno de los milagros más asombrosos, y fue la multiplicación. Todos hablan de la multiplicación, todos hablan de los panes y los peces, pero pocos se enfocan en el pan de vida. El milagro, escucha esto, el milagro, porque fue un milagro, la multiplicación fue un milagro. Pero quiero enseñarte lo siguiente: el milagro es una señal. Y si hay un milagro es porque hay una señal. Y si hay una señal es porque nos está apuntando hacia algo. La iglesia, las multitudes no entendieron cuál era la señal, solo vieron el milagro. ¿Qué es lo que sucede? La iglesia no está viendo a Cristo como el pan de vida. La iglesia no está viendo a Cristo como la señal hacia algo, sino simplemente están viendo el milagro. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando no hay un milagro, Dios no está. Eso pensamos. Cuando no hay un milagro, nos enojamos. ¿Y qué es lo que decimos? Estoy enojado con Dios. ¿Por qué? Porque no hizo el milagro que yo quería. Los milagros son una señal, y la señal apunta hacia algo. Si usted únicamente está viendo al milagro y no a Jesús, no estamos siguiendo a Jesús correctamente. Por eso Él dice: yo soy el pan de vida. Porque la multitud lo buscaba por el pan físico. La multitud lo buscaba para saciar su hambre. Lo buscaba por la comida. Lo buscaba por la provisión.
y no lo buscaba porque era Jesús. Por eso él dice una vez más: yo soy el pan de vida. Versículo 26 dice lo siguiente: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis únicamente. Pero me encanta. Repite conmigo: Dios me dé o Dios me quite, sigue siendo Dios. Repite conmigo: Jesús es en mi vida el Señor en el paraíso y en el desierto. Tengamos el enfoque correcto de quién es Jesús para nosotros. Porque mientras Jesús te dé todo, te amo, te adoro, eres lo mejor. Es más, vayamos a la Biblia, en libro de Juan capítulo 6 versículo 15. No solamente lo andaban buscando, les dio el pan, les dio el milagro, les dio enseñanza, pero veamos qué más el pueblo quería. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle como, volvió a retirarse al monte él solo. Imagínate, la gente lo quería hacer rey porque hacía milagros, le daba de comer. Entonces Jesús dice: no, el pueblo no está entendiendo. ¿A alguien Dios le está hablando en este día? Lo querían hacer. A ver, si Jesús hoy te quita algo, ¿sigue siendo tu rey? Que no va a pasar, pero puede pasar. Jesús es tu rey en el valle y en el paraíso. Mira el pueblo. El pueblo tenía palabra, milagros. Sí. Si me regalan una cintita, tenía milagros, palabra, señales, tenía comida. Entonces, ¿qué dice? Hay un rey. Vamos a hacerlo rey. Repite conmigo: la gente lo quería hacer un rey. Pero ¿qué fue lo que Jesús hizo? Jesús se fue al monte. Jesús se fue al monte a orar porque el pueblo no había entendido. Es más, quiero que le digas al lado: ¿por qué Jesús se fue? ¿Sabes por qué Jesús se fue? Escucha, esto me encanta. El pueblo se enamoró del producto, no de la persona. Puedo repetirlo. El pueblo se enamoró del producto, no de la persona. A veces nosotros nos enamoramos del producto y no de la persona. ¿Y de qué pasa? Venimos a Cristo y decimos: no, si tú vienes de Cristo, Él te va a sanar, te va a restaurar. Y si no, y claro, no estoy predicando que Dios no pueda hacer milagros, porque Dios es un Dios de milagros. Pero Dios no actúa cuando queremos nosotros. Dios no actúa en nuestro tiempo. Es más, Dios no es rápido ni lento. Él es perfecto. Él es perfecto, iglesia. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Él es perfecto. Entonces el pueblo estaba siendo guiado por la panza. De al lado: no puede ser guiado por la panza. Jesús se va al monte. ¿Dónde está el rey? O sea, es lo máximo. Porque no hemos entendido el propósito de los milagros. Dios hace milagros, pero si no suceden, también es Dios de milagros. Pero el pueblo no había entendido el propósito de los milagros. Usted puede recibir un milagro. Un tiempo de fiestas Dios puede hacer algo inusual y sobrenatural. Pero ¿qué vas a hacer con el milagro? ¿Sabes lo siguiente, iglesia? Y escucha esto. Cuando recibes un milagro y no creces en tu relación con Dios, desperdicias el milagro.
Hay gente que viene, Dios lo sana y se va. No es así. Hay gente que viene, Dios lo empodera, lo levanta y se va. Pero no es así. Los milagros son para crecer más en Jesús. Los milagros son para crecer más en Jesús. Veamos entonces dos verdades de quién es Jesús. Juan capítulo 6, versículo 27, dice lo siguiente. Juan capítulo 6, versículo 27, dice: trabajen, pero no por la comida que es que perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué vamos a aprender hoy, iglesia? Jesús es el único hombre sellado por el Padre. Una vez más lo repito. Jesús es el único hombre sellado por el Padre. Pero veamos qué significa el sello de aprobación. Cuando la Biblia dice: yo soy el pan de vida, hablando de Jesús, ustedes me siguen por sus necesidades, pero no me están siguiendo porque realmente hayan entendido quién soy yo. Y dice: el Padre ha dado el sello de aprobación. ¿Y qué significa ese sello? El sello significa fuente de vida. El ser sellado significa autoridad sobre todo. Significa mediador entre Dios y los hombres. En Juan capítulo 5, versículo 26 dice: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Le dio autoridad para juzgar, pues que es el Hijo del Hombre. El sello de aprobación se resume aquí. Repite conmigo: Jesús es mi fuente de vida. Jesús tiene autoridad sobre todo. Jesús es el mediador. Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. En otras palabras, no hay por encima de Jesús algo superior a Él. No hay por encima de Jesús superior a Él. Me encanta porque Jesús no solamente fue sellado como Dios, sino fue aprobado como hombre. Dice: yo soy el que tengo el sello de la aprobación. Número 2, ¿qué significa ese pan de vida? ¿Qué aprendemos hoy? Jesús es el único alimento que permanece. Jesús es el único alimento que permanece. En Juan capítulo 6, versículo 27 dice lo siguiente: trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece. Imagínate, Jesús estaba enseñándole a las multitudes: yo soy el pan de vida, ustedes trabajan por la comida que se echa a perder, pero yo soy la comida que permanece. Pero el pueblo estaba objetando. El pueblo estaba diciendo: ¿cómo es posible? No es así. Por eso en Juan capítulo 6, versículo 32 dice: ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que le dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Versículo 33: el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Pero el pueblo estaba dudando. El pueblo estaba siendo incrédulo. Y en el versículo 6, capítulo 6, versículo 49 dice lo siguiente: los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto
y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para el mundo, para que el mundo viva. En otras palabras, iglesia, lo que Jesús está diciendo, el pan de Egipto, el que tú me estás hablando, es un pan que caducaba. El pan de vida que soy yo no caduco. El pan de vida que soy yo es el que vino a salvar al mundo. El que come de mí, dice la Biblia, no va a tener hambre, pero tampoco va a tener sed. En otras palabras, cuando Cristo es el pan de vida, cuando Cristo es tu pan de vida, va a haber gozo, va a haber paz, va a haber felicidad. ¿Sabes por qué hoy en día dentro de los cristianos se habla? Es que tengo ansiedad, es que no tengo paz, es que siento esto, porque Cristo no está haciendo el pan de vida. Pero en esta noche usted ha venido para que el Espíritu Santo te recuerde: Cristo es el pan de vida que tú necesitas. A Cristo no lo buscamos por los milagros. A Cristo lo buscamos porque es nuestra fuente inagotable, nuestro Salvador, el que nos redimió, el que nos salvó, el que nos... ¿Alguien lo cree conmigo en este día? Aquel que nos amó en la cruz del Calvario cuando estábamos perdidos, cuando estábamos en tinieblas. Él es el pan de vida. Él es el pan que tú necesitas. Pero ¿qué sucede, iglesia? Porque Jesús dice: yo soy el pan de vida. Ustedes buscan la comida que se limita, que caduca. Porque cuando nosotros no entendemos, escucha esto, ¿cuál es el pan correcto? Seguimos el pan equivocado. Él es el pan de vida. Y me encanta porque el Espíritu Santo es así. Mi esposa mañana va a predicar acerca de la cebada. Y la cebada, de verdad, usted no se la puede perder, lo que Dios va a dar mañana. Ella no lo sabía, pero mientras yo hacía esta enseñanza, ella se conectaba. Pero algo que tal vez no sabe ella, que yo estudié: si usted lee en la Biblia, el pan que Jesús dio a las multitudes, ¿de qué era? ¿De qué era? De cebada. Era un pan de cebada. Porque el trigo, si podemos clasificar, en aquellos tiempos, el trigo era un alimento, una semilla muy cara. Y una característica del pan de cebada es que habitaba entre las personas de bajos recursos. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Te alimenté con pan de cebada. O sea, no sé si alguien me está agarrando en este día. Nosotros somos literalmente, nos encontrábamos de bajos recursos espiritualmente, en pecado, en tinieblas, en tristeza. Y Jesús le da el pan de cebada a las multitudes y les dice: yo soy el pan de vida. El pan que habita en medio de las personas que más necesitan. Él es el pan de vida para ti. Repite conmigo: el pan de Dios versus pan de Egipto. ¿Qué pan tú estás siguiendo? ¿Qué maná tú estás siguiendo? El maná, escucha esto, al pueblo judío le recuerda un milagro de Dios. Pero me encanta. El pan de Egipto representa un momento oscuro en Israel.
¿Sabe usted eso? Que el pan de Egipto para el pueblo de Israel representa un momento oscuro. Cuando va Moisés con Faraón y le dice: Señor, tenemos que liberarnos. ¿Qué dice Faraón? El pueblo está de ocioso y de flojo. ¿Y qué fue lo que hizo? Aumentó ¿qué? El trabajo. La Biblia lo dice como aumentó la servidumbre. ¿Y cuál era el trabajo del pueblo de Israel? Hacer ladrillos. Ladrillos rojos. Ese era su trabajo. Una vez más repite conmigo: el pan de Egipto, el pan de Dios. Escuche esto. El pan de Egipto o el pan en Egipto, comían pan de Egipto, pero estaban esclavos. Amén. Comían porque necesitaban que el pueblo hiciera más ladrillos. A Faraón le convenía que el pueblo no se debilitara, porque entre más ladrillos, pues más producción. Entonces el pan de Egipto representa pelea y división. Por eso cuando Moisés va con Faraón, Faraón multiplica el trabajo. El pueblo de Israel era azotado, y cuando no cumplían su labor, no tenían comida. En otras palabras, valían por lo que hacen y por lo que producen. Hoy en día nosotros estamos siguiendo el pan de Egipto, no el pan del cielo. El pan de Egipto te esclaviza. El pan de Egipto te limita. En otras palabras y crudamente hablando, tienes tu familia, pero estás en pecado. Tienes un buen trabajo, pero estás vacío. Entró el silencio. ¿Por qué no voy a la iglesia? Porque estoy trabajando. Y no te estoy diciendo que no trabajes. Tienes que hacerlo. Pero estamos persiguiendo el pan de Egipto y no el pan del cielo. Amén. El pan del cielo, repite conmigo: el pan del cielo. En el pan de Egipto valían por lo que hacen y por lo que producen. ¿Qué más vemos? El pan del cielo era un pan que podían recoger tan solamente un poco y no podían almacenarlo. Si lo recogían o si recogían más del maná, cuando llegaban a la casa y lo pesaban, ¿qué? Seguía pesando lo mismo que lo que tenían permitido, pero también se echaba a perder. En Egipto les tocaba guardar el pan porque no sabían cuánta comida iban a tener. En el desierto Dios les proveía cada día. ¿Qué tiene que ver el pan, pastor? Ya hablando de pan, ya me dio hambre. ¿Qué tiene que ver el pan? Quiero que veamos esto. El pan de Egipto lo recibes por lo que haces. El pan de Dios lo recibes por quien eres. El pan de Dios lo recibimos por lo que nosotros somos. ¿Y qué es lo que nosotros somos? Somos gente redimida. Somos gente comprada, que aún estando en pecado, Él murió por nosotros. Por eso Jesús dice: yo soy el pan del cielo. Lo que tú necesitas. Hoy quiero decirte en esta noche, iglesia, Jesús quiere saciar lo que nadie puede saciar. Jesús es el alimento que tú necesitas. Por eso la cruz no es un amuleto. En otras palabras, y que esta me encanta, Jesús no quiere ser tu proveedor, sino tu provisión. Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. Por eso todos los días
tenemos que comer del pan. Porque si tú no comes del pan, no vas a vivir. Tú tienes que comer diariamente del pan de Cristo. No pretendas que comiendo una vez a la semana es suficiente. Diariamente en mi casa tengo que orar, tengo que buscar, tengo que leer la palabra. Diariamente tengo que comer ese pan, porque Jesús no quiere ser tu proveedor, sino tu provisión. Repite conmigo: diariamente voy a comer del pan de vida. ¿Qué significa comer? Comer significa creer. Y creer significa oír, creer y obedecer. Repite conmigo: oír, creer y obedecer. Dale un fuerte aplauso al Señor en este día. Termino con esto rápidamente. ¿Qué tenemos que recordar hoy? La cruz es para todos. Entendiendo el concepto, yo puedo haberte dado este mensaje y estos puntos, porque ese es el fin del mensaje, pero literalmente Dios me dijo: no, quiero que en esta ocasión sea diferente. No quiero que vayas, le digas la cruz es de todos, la cruz puede salvarte. No, quiero que tú les digas que yo soy el pan que ellos necesitan los 365 días de la semana. No el pan que buscas por milagros, el pan para todos los días. Repite conmigo: la cruz es para todos. Vayamos a la Biblia. Me encanta esto. Pilato, siguiendo la cruz, tiempo más adelante, Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos de los judíos lo leyeron, porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero, ¿en qué estaba escrito? ¿En qué estaba escrito? Arameo, latín y griego. Un pequeño detalle que Pilato hizo sin saber que ese detalle, el escribirlo en arameo, en latín y en griego, es un mensaje que nos enseña que la cruz es para todos. ¿Cómo fue puesto? Rey de los judíos. ¿Y tú sabías que ponerlo en arameo, en latín y en griego, escucha esto, eran los idiomas principales del mundo en ese momento? ¿Qué significa que fue en arameo, en latín y en griego? Arameo era el idioma de la tierra de los judíos. El latín era el idioma del imperio y entendido por las personas de alto poder. El griego era la lengua franca del mundo. Era el idioma de la clase media y baja. Eso me encanta, porque Pilato pensó que ponía un detalle menor sobre la cruz en 3 idiomas, pero el detalle que estaba poniendo el Rey de los judíos en 3 idiomas diferentes era un mensaje que Jesús sabe. Yo imagino a Jesús en la cruz del Calvario gozándose y diciendo: el Rey vino para todos. El Rey vino para todos. Lo que Pilato pensó que era un detalle menor, Dios lo usó para comunicar: el Rey ha venido para todos. Clase alta, clase baja, clase media, clase... ¿Alguien lo cree conmigo? He venido a decirte que Cristo, el Rey, ha venido para todos. ¿Sabes por qué, iglesia? La cruz no es la derrota del Mesías. La cruz era necesaria para que el Mesías perdonara los pecados de la humanidad. Esto me encanta. El sufrimiento solo es un escalón para la victoria. El sufrimiento solamente fue un escalón para la victoria.
Diga al lado, el Rey vino para todos. La religión te dice, es para perfectos, es para santurrones. No, no, no. El Rey es para todos. ¿Sabes por qué, iglesia? La religión o el ser humano encuentra paz cuando puede ver por fe la mirada de aceptación y amor de Cristo Jesús en la cruz. La religión te dice, es para perfectos. Pilato pone arameo, latín, griego. El Rey ha venido para todos. ¿Qué más? La cruz nos lleva y nos enseña que todo se ha cumplido. La cruz siempre fue parte del plan, porque en la cruz del Calvario tomó nuestro lugar. En la cruz del Calvario venció las tinieblas, pero también en la cruz del Calvario se abrió un camino. Jesús no murió en la cruz solo para que puedas ir al cielo, sino para que puedas disfrutar la tierra. Jesús no fue a la cruz únicamente para que puedas ir al cielo, sino que puedas disfrutarlo aquí en la tierra. Iglesia, el sufrimiento, yo no sé qué es lo que estás pasando hoy, pero quiero decirte de parte de Dios, el sufrimiento es un escalón para la victoria. En el cielo estaremos con Dios adorando, gozándonos, brincando, danzando. No sé qué más vamos a hacer en el cielo, pero también Jesús te dice, hoy yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Iglesia, gózate, 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 gózate. Yo te pregunto hoy en este día, ¿cuál es tu posición? Juan capítulo 19 versículo 25 dice lo siguiente: junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Quién era María Magdalena? ¿Qué simboliza María Magdalena? Una mujer que fue pecadora y que Jesús la perdonó. ¿Dónde estamos nosotros parados hoy? ¿Dónde nosotros estamos parados hoy? ¿Cuál es nuestra posición? Un criminal se burló y lo insultó. Otro lo miraba y le pedía demostración. ¿Cuál es tu posición? Las Marías, los discípulos y el criminal encontraron un Salvador. ¿Cuál es tu posición? ¿Una burla? ¿Esto no es importante para mí? O como las Marías, discípulos que han encontrado un Salvador. ¿Qué más? ¿Qué significa la cruz para ti? La cruz para mí significa mi presente y mi futuro, no mi pasado. ¿Sabes por qué? Cuando dejas que tu pasado te limite, estás diciendo que lo que Jesús hizo en la cruz no es suficiente. Repite conmigo: Jesús es mi presente y mi futuro. Repite conmigo: mi pasado
es la historia que Dios utiliza para inspirar a otros. Pero cuando tú vives, es que Jesús llora de gozo, llora de felicidad, llora de que estás enamorado de Jesús, llora de la presencia. No llores porque es que, Señor, yo antes así. Cuando dejas que tu pasado te limite, estás diciendo que lo que Jesús hizo en la cruz no es suficiente. Él murió para que disfrutemos una vida libre, para restaurarnos, para renovarnos. Él murió para que nosotros disfrutemos aquí en la tierra, porque es el momento, iglesia, de vivir desde la obra completa de la cruz. Es el momento de vivir desde la obra completa de la cruz, iglesia, porque todo se ha cumplido. Y te digo algo de parte de Dios: el fracaso no te define. La cruz define nuestro futuro y lo que ha de venir, iglesia. En otras palabras, iglesia, quiero que leamos lo siguiente: la cruz no es el final, es el puente para la resurrección. Iglesia, todo se ha cumplido. La cruz no es el final, es el puente para la resurrección. Y es el momento que vivamos, escucha esto, que vivamos la obra completa de la cruz. Porque no peleamos desde un lugar de derrota, peleamos desde un lugar de victoria, porque Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció las tinieblas. Usted no va a pelear desde un lugar de derrota, usted se para desde un lugar de victoria. ¿Alguien lo cree conmigo en esta mañana? Todo se ha cumplido. Por eso en la cruz del Calvario dice: consumado es, hecho está. ¿Y qué es lo que Jesús quiere hacer hoy en tu vida? Primeramente, que hoy tú decidas comer el pan de vida diariamente. Pero segundo, que dejemos de vivir en el pasado y vivamos, escucha esto, desde una posición. Es más, del lado, tú y yo peleamos desde un lugar de victoria. Nuestra plataforma es la victoria, porque todo se ha cumplido. Y si tú me dices: pastor, he comido el pan de Egipto, pero quiero comer ese pan de vida, quiero comer ese pan de vida todos los días y empezar a pararme desde la posición de victoria, desde la obra completa de Jesús. A la cuenta de 3, ponte de pie. 1, 2 y 3. Y levanta tus manos y adoremos por un momento en este día.